Señor, obres en nosotros, en nuestros corazones. Queremos ser esos hijos tuyos necesitados de tu palabra, Señor, teniendo bien consciente, papito, que no podemos vivir sin tu palabra, que necesitamos ser transformados por tu palabra, que necesitamos, Señor, que nuestro corazón se abra para que tu palabra sea implantada y recibida en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo, que esa obra bendita del Espíritu Santo, esa obra que solo el Espíritu Santo puede hacer, ocurra en nosotros, en nuestros corazones, Señor, y que tu palabra pueda llevar fruto, más fruto y mucho fruto en nosotros, que seamos esos árboles llenos de frutos, que aún en la vejez, dice tu palabra, aún en la vejez no dejan de fructificar y sus hojas se mantienen reverdecidas. En el nombre de Cristo, Señor, pedimos siempre esa habilitación del Espíritu Santo para nosotros y que podamos ser edificados por tu palabra bendita. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Qué lindo. Qué lindo, qué atmósfera más hermosa hay en este lugar. El domingo, amados, hablamos sobre todo de aquel, si yo le pidiera de todo lo que leímos el domingo, si yo le pidiera un versículo que lo tenga presente, es que si tu ojo está sano, ¿qué pasa cuando el ojo está sano? Todo el cuerpo está lleno de luz. Esa es una administración de la luz. Pero esa administración es una administración interna. Fíjese, hermano, estoy preparando algo más, creo que el domingo lo vamos a ver, que la luz, una de las tareas, asignaciones principales de la luz es, yo no sé, hermano, yo diría que la principal o la única, no sé, pero una de las es vencer las tinieblas. O sea, donde hay luz, no hay tinieblas. Entonces, y las tinieblas siempre representan al enemigo, la obra del enemigo. Entonces, si la luz, esa luz de que hablamos el domingo, está dentro de nosotros, es decir, todo tu cuerpo está lleno de luz, quiere decir, hermano, que hay enemigos internos, hay enemigos en nosotros que necesitan ser vencidos. Y que esa obra de vencer a nuestros enemigos internos es de la luz. Y viera, hermano, que hay mucho que decir ahí porque realmente donde tiene que comenzar nuestra libertad, hermano, es en nuestro interior. Yo le aseguro que hay muchos miedos, temores, complejos, dudas dentro de nosotros, incertidumbres dentro de nosotros, pueden haber amargura dentro de nosotros, puede haber enojo dentro de nosotros, y son cosas que están ahí adentro. Entonces necesitamos llenarnos de esa luz para que todos esos enemigos internos sean vencidos, hermano, por medio de la luz. Pero ahora, esta noche, quiero que hablemos de una luz externa. Y vamos a leer lo que dice Romanos 13:12. Porque quiero presentarle primero eso, de que hay una luz interna. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno, pero es una luz que está dentro. Pero esta versión o este versículo, hermano, dice, la noche está muy avanzada. Mire, habla de oscuridad, habla de tinieblas. La noche está muy avanzada, el día está cerca. Hermano, yo lo he explicado, pero lo voy a volver a explicar. Cuando la Biblia habla, en este caso, cuando se habla de la noche, es el tiempo presente en el que estamos ahorita. La iglesia, hermano, está ahorita atravesando la noche. Y hermano, está a punto de amanecer. Sí, que el amanecer es cuando Cristo venga. Pero estamos en medio de tinieblas, pero nosotros no somos de las tinieblas. Por eso es que la luz de Cristo tiene que estar en nosotros. Entonces dice ahí, hermano, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas. Hay obras de las tinieblas, hermano. Y luego el consejo del cual quiero ir hoy es que vistámonos con las armas de luz, con las armas de la luz. Debemos de vestirnos, pero mire, ¿cuál es la diferencia entre el mensaje del domingo y este? Es que la luz que hablamos el domingo va dentro de nosotros, es una luz interna. Pero esta luz, hermano,
ya no es adentro, sino que esta luz ya es para los enemigos de afuera. Por eso le aclaro, la luz interna es para destruir los enemigos internos que tenemos, pero la luz externa de la que vamos a hablar hoy es para vencer a los enemigos que nos quieren atacar de afuera. Hermano, y lo que estoy preparando para el domingo es que hay enemigos que nos atacan de frente, hay enemigos que nos atacan de atrás. Al pueblo de Israel dice que hermano, atacaron su retaguardia. A los que venían en la última fila los atacaron. Entonces, hay enemigos que atacan, hermano, por la retaguardia. Hay ataques que vienen del norte, hay ataques que vienen del sur, hay ataques que vienen de arriba. Y para todo eso, hermano, está la luz. Ahí lo vamos a ver el domingo. Por eso le digo que hay una luz que está para los enemigos externos, aquellos que nos quieren atacar, y es esta luz. Por eso la Biblia dice, hermano, que debemos vestirnos, debemos de ceñirnos, lo que hemos hablado también, con las armas de la luz. Entonces, hay armas con las cuales tenemos que vestirnos, amados. Y esas armas, hermano, nos hacen brillar. Esas armas hacen que nuestros enemigos, toda obra de las tinieblas, hermano, quede al descubierto. Y toda obra de las tinieblas que queda al descubierto no prospera. Vamos a ver cómo logro explicar esto, hermano. La batalla entre la luz y las tinieblas. Es como cuando tenemos alguna sustancia, hermano, que no resiste. ¿Sabe qué? Tal vez el ejemplo no es muy bueno, pero por ejemplo, cuando hermano, cuando se compran de esas pastillitas que son buenas para la gripe, Tapsin. ¿Qué disipa la Tapsin? Va que solo cae en el agua y se deshace. O sea, no puede resistir el agua. Por muy fuerte que sea la pastillita, que diga, no, yo no me voy a disipar, no me voy a deshacer, pero solo cae en el agua y se hace nada. Entonces las tinieblas, así es, hermano, por muy oscura, por muy, hermano, como decía de los egipcios, ¿va? Que hasta se palpaban las tinieblas, dicen cuando vino aquella plaga, hermano, a Egipto. Dice que hasta se podía palpar las tinieblas, qué densas, hermano, pero solo les pega la luz y no pueden prevalecer. Entonces, hermano, la arma o las armas que necesitamos nosotros, ahí están, mire, en Romanos 13:12, para destruir toda obra de las tinieblas, para disipar toda obra de las tinieblas, hermano, para poder deshacernos de toda obra de las tinieblas. Entonces, vea, yo quiero llevar esto a aquel caso, hermano, que está en la Biblia, donde aquel ejército tuvo una victoria muy grande. Hoy sí voy a utilizar un poquito la pizarra. Aquel pueblo que tuvo una victoria muy grande, pero mire, hermano, no llevaron armas literales, no llevaron flechas, no llevaron espada. Yo creo que ese ejército no llevaba espada física, sí la llevaba espiritualmente, pero no llevaba espada física. Hermano, no llevaba una gran cantidad de soldados. Pero ¿cómo vencieron ellos? ¿Cómo hicieron correr al enemigo? Con la luz. ¿Sabe de quién estoy hablando? De la batalla de Gedeón. O sea, ellos no llevaron gran armamento para hacer correr a aquella multitud, hermano. Dice la Biblia que ese ejército enemigo se veían tendidos en el desierto como langosta, no se podían contar. Y 300 hombres lo enfrentaron y los hicieron correr. Pero ¿qué arma ocuparon ellos, hermano? Luz. Tal vez ponemos el versículo donde dice, cuando las 3 compañías tocaron la trompeta, rompieron los cántaros. Dentro de los cántaros llevaban las antorchas. O sea, esta batalla fue en medio de la noche, hermano. Esta batalla se ganó en medio de la noche. Ya vamos a leer más información de este caso. Pero lo que le quiero mostrar es que dice que ellos rompieron los cántaros. Dentro de los cántaros llevaban las antorchas, hermano. Y llegaron al campamento. Y ahí cuando ya tocaron las trompetas, rompieron los cántaros, hermano. Y cuando vieron todas aquellas antorchas encendidas, los enemigos se volvieron locos y se mataban entre ellos, dice la Biblia. Pero lo que ocuparon fue luz, las armaduras de la luz, hermano. Dice, sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha, para tocarlas gritaron, la espada del Señor
y la espada de Gedeón. Y ahí usted puede seguir leyendo cómo aquel ejército enemigo, hermano, se hicieron daño entre ellos y los que no salieron huyendo. Ahora, quiero llevarlo a esto porque aquí vemos un ejemplo claro, hermano, que lo que necesitamos nosotros como iglesia es estas armaduras de luz. Entonces, así rapidito quiero ver si hoy sí logro terminar lo que pude investigar ahí en la palabra. Quiero que vayamos a esa historia. Vámonos a Jueces capítulo 7, verso 2, y vamos a sacar alguna enseñanza, hermano, que va a ser vital para llegar a estar vestidos de luz. Vamos a llegar a estar vestidos de luz. Aquí la enseñanza es cómo llegamos a estar vestidos de luz. Entonces, viendo la historia, vamos a ir, hermano, sacando algunos puntitos aquí que nos van a ayudar a entender cómo es que estos 300 lograron vestirse de luz. ¿Cómo pudieron llegar hasta ahí? Jueces 7:2 dice: el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza, dice esta versión. Hay versiones que dicen que su propia fuerza los ha librado. Anúnciale ahora al pueblo, oiga esto: cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Entonces hagamos un poquito de matemáticas. ¿Cuánto era el ejército total? Si se devolvieron 22,000 y se quedaron 10,000, ¿cuántos eran por todos? Eran 32,000. Entonces mire, hermano, que el ejército, vamos a ver si logro poner algo aquí, hermano. Vamos a ver. Entonces el ejército de Gedeón, el total, eran 32,000. El ejército de Gedeón eran 32,000. Entonces dice, hermano, que 22,000 dijeron: no vamos, miedo. Entonces dice que fueron 10,000. Quiero seguir leyendo. Vámonos al verso 4. Así como lo puse en la enseñanza, yo creo que ahí vamos a ir bien. Solo que después vamos a poner los puntos. Dice: pero Jehová dijo a Gedeón: el pueblo aún es demasiado numeroso, haz descender a las aguas. Oiga esto: a las aguas. Yo le puse este punto: a las aguas. Haz descender a las aguas y allí los probaré. La pregunta que quiero tal vez que vaya aquí conmigo es: ya se habían ido 22,000, ¿cuántos bajaron a las aguas? Entonces aquí estamos hablando que 10,000 bajaron a las aguas. Pero el Señor le dice todavía a Gedeón: no, 10,000 es mucha gente todavía. Entonces yo te lo hay versiones que dicen, hermano, yo creo que esta versión, ahí los seleccionaré. No, esta dice: ahí te los probaré. Pero hay otra versión que dice: ahí te los seleccionaré. Del que yo diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero de cualquiera que yo te diga, este no irá contigo, el tal no irá. Siguiente versículo. Entonces hizo descender al pueblo a las aguas, a los 10,000. Recuerde que ya se habían ido 22,000. A los 10,000 los hizo descender a las aguas. A todo el que lama el agua con su lengua, como lame el perro, lo pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doble sus rodillas para beber, también los pondrás aparte. El número de los que lamieron el agua llevándola a su boca con la mano fueron 300. Pero aquí hay algo que quiero mostrarle. Ya no dicen las aguas, sino que los que lamieron el agua. Ya le voy a explicar la diferencia entre las aguas y el agua.
Pero estos fueron 300. Entonces dice, hermano, todo el resto del pueblo que dobló sus rodillas para beber el agua. Yo creo que anoté el siguiente versículo, no sé si anoté el 7, donde dice que, pues no lo anoté, si no lo leemos aquí, donde dice que, vamos a ver, creo que este sí no lo anoté. Lo tenemos, dice, entonces el Señor dijo a Gedeón, os salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua y entregaré a los madianitas con sus manos. Ok, a donde quiero llevarlo en estos 3 primeros puntos, los puse de un solo, hermano, porque mire, los que fueron vestidos de luz fueron 300. Los que llegaron a vestirse de luz fueron 300. Estos 10,000, de estos 10,000, ¿cuántos serían, hermano? 9,700, ¿va? Si no estoy mal con la matemática. Ahí los ingenieros, pónganse pilas con la matemática. Pero sí, 9,700. Voy a ponerlos en rojito a estos. Aquí, hermano, 22,000 de baja. Y aquí serían 9,700, hermano, que se restaron. Entonces, mire, hermano, a donde quiero llevarlo, y estos 3 puntitos quiero pasarlos rapidito, porque yo creo que este es un proceso que todo cristiano debe de lograr, hermano, superar para que, voy a ver si uso este colorcito, para que nos vistamos. El tema es vistámonos de luz. Que nos vistamos de luz, vistámonos de luz. Hermano, que todos anhelemos esto, mire, pero yo creo, hermano, mire cómo, a dónde quiero llevar esta enseñanza. Por ejemplo, dice la Biblia, y esta es una representación, el ejército, hermano, este ejército que está aquí, todo este ejército que está aquí, hermano, este número 1, este ejército representa a todo el pueblo del Señor. Todo aquel, puse algo malo, ¿ah? Vistámonos, sí, aquí eso, sí, gracias. Hermanos, a donde quiero llevarlo es, este pueblo, este ejército representa a todo el pueblo del Señor. Todo aquel que ha reconocido a Cristo como Señor, ya es parte del pueblo del ejército de Dios, ya es parte. Entonces fíjese, hermano, que esta para mí es como una vestidura que como que nos hace entrar al ejército del Señor. Es una vestidura que hay que ponérnosla, sin duda, hermano. Nadie puede decir que es ejército de Dios si primero no se pone el uniforme. ¿Y sabe qué dice Isaías? Esto lo voy a pasar rapidito, hermano, porque quiero llegar a un punto. Tal vez me pone el versículo de Isaías 61, creo que es, donde dice que nos ha vestido de salvación. Hermano, entonces esto representa a todo el pueblo del Señor. Entonces fíjese que, vamos a ver cómo cuadramos esto. Mire, ese versículo. Este es como ponernos una vestidura de salvación, hermano. Eso es entrar a la salvación. No sé qué me pasa hoy, hombre. Ando mal hoy con la salvación. Tal vez no se mira esto tampoco, ¿ah? Es que fíjese que hoy no hay marcadores de los que yo uso normalmente aquí. Bueno, lo voy a poner en azul otra vez, hermano. ¿Por qué? Porque esta vestidura es la que todos debemos de ponerlo. La primera, salvación. Hermano, el que no ha entrado al plan de salvación no puede llegar ni siquiera a ser ejército. Pero después de esa vestidura necesitamos, hermano, ponernos las vestiduras de las aguas. O sea, allá ya se quedaron 22,000 que no llegaron a estas otras vestiduras, mire. Y esta, hermano, esos 10,000, pongámosle que eso es el bautismo en agua. Gracias. Bautismo en agua. Entonces, mire, de los 32,000 soldados, de los 32,000 del pueblo de Dios, hubieron 22,000, hermano, que no se pusieron la segunda vestidura.
No fueron vestidos con la siguiente vestidura, la número 2, hermanos, sino que esos se retiraron. ¿Sabe qué representa esto, hermano? Yo estaba meditando esto, fíjese en mi corazón. Son aquellos hermanos que aceptaron a Cristo, y yo quiero decirle, incluso se bautizaron, pero volvieron a su vida antigua. Porque dice la Biblia que estos se volvieron. Ahí lo puede leer usted, donde dice: estos se fueron para sus casas, se volvieron del ejército. O sea, se salieron del ejército. Entonces, hermano, ¿cuánto cristiano, aún que se bautizó en las aguas, pero volvieron a su vida antigua? Regresaron a su vida anterior. Hermano, es como que retrocedieron. Es como que no, prácticamente como que no se hayan bautizado, porque volvieron a su vida anterior. Entonces, de alguna manera, hermano, mire, su camino no evolucionó, no siguió evolucionando. Ahora, el agua, que es la vestidura número 3, hermano, representa al bautismo del Espíritu Santo. Oiga esto, hermano. Otra vez voy a abreviar aquí por temas de espacio. Del Espíritu Santo. ¿Sabe qué es esto? Esto es, hermano, llenura. Que seamos llenos. ¿Sabe que hay una diferencia entre las aguas y el agua? A esto lo llevaron a las aguas, a los 10,000. Hermano, los 10,000 tuvieron relación con las aguas. Los 10,000, dice que solo que aquellos 9,000, estos 9,700, la diferencia es, hermano, o la prueba que puso el Señor es que todo aquel que tomara el agua con la mano y se la llevara a la boca, esos eran los que iban a ir. Pero aquellos que se inclinaban totalmente y llevaban el agua de un solo a la boca, esos no iban a ir. Pero sí tuvieron relación con las aguas. Por eso, bautismo en agua con bautismo en el Espíritu Santo, hermano. Mire, hablar del Espíritu Santo, ¿cómo está relacionado con el agua? Solo leemos Juan 7:38, creo que está, donde dice, hermano, que el que cree en mí, como dice en la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero dice la Biblia que eso lo dijo Jesús en relación a el Espíritu Santo. Entonces, mire, hermano, todas estas son vestiduras. Todas estas son vestiduras. Todas estas, yo le voy a poner aquí un subtema. Le voy a poner aquí vestiduras. Vestiduras. Entonces, hay vestiduras de salvación, hay vestiduras de bautismo en agua, y hay vestiduras de bautismo en Espíritu Santo. Le voy a dar los versículos ahorita. Gálatas, ahí está, póngala al anterior, hermano Saúl, por favor, disculpe que lo tenga ahí. Ahí está lo que dice Juan 7:38. Hay muchos versículos ahí, hermano. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero dice el siguiente versículo que esto el Señor lo decía. Mire, esto lo decía del Espíritu que los que habían creído en Él habrían de recibir. Recuerde que no había venido el Espíritu Santo todavía, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Pero mire cómo está relacionado el Espíritu Santo con las aguas. Ok, ahora si pudiéramos poner lo que dice Gálatas 3:27 o 28, donde dice que todos los que han sido bautizados han sido vestidos. Por eso yo quiero ir relacionando esto. Mire, hermano, lo que le pasó al ejército de Gedeón, llevarlo a nuestros días y ver que necesitamos esas vestiduras, hermano. Ya vimos que en Isaías habla de vestiduras de salvación. Gálatas 3:27, 28, por allá de estar, donde dice que todos los que hemos sido bautizados, dice, de Cristo hemos sido, mire, revestidos, vestiduras. Entonces, hermano, el bautismo en agua es una vestidura. Por eso, vistámonos con las armas de la luz. Entonces, la salvación, el recibir a Cristo es una vestidura. Ya vimos allá que en Isaías 61 hay una vestidura de salvación. El ser bautizados en las aguas es una vestidura. Mire, todos los que fuisteis bautizados de Cristo o en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos, vestidura. Y si usted quiere algún versículo, la vestidura del Espíritu Santo, Lucas 24, creo que ahí lo anoté también. Porque estamos viendo que el proceso que pasó del ejército de Gedeón, hermano, son vestiduras. Lo tenemos, Lucas 24. Creo que ahí lo había anotado también, donde dice que
que no vayan a salir de Jerusalén. Creo que sí lo había anotado. 24:49. Dice: ahora voy a enviaros lo que he prometido, o lo que ha prometido mi Padre. Pero quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Hermano, perdóneme, sí me estoy dando a entender que el ejército fue vestido de salvación, pero ya no todo el ejército fue vestido del bautismo en agua, sino que solo fueron, hermano, 10,000. Pero que de esos 10,000, ya no todos fueron vestidos con el Espíritu Santo, sino que solo 300 fueron vestidos con el Espíritu Santo. Mire, ¿qué otra cosa le podría decir? Mire, todos fueron vestidos de salvación, pero no todos fueron vestidos del bautismo en agua, y muchos menos fueron vestidos del bautismo en el Espíritu Santo. Estos, hasta este momento, estos fueron vestidos con las 3 vestiduras. Estos, los 300. Pero estos solo fueron vestidos con 2 vestiduras. Y estos solo recibieron una vestidura. Entonces, cuando la Biblia dice que nos vistamos de luz, hay que revisar, hermano, cuál fue el tránsito de estos 300 hombres que llegaron a vestirse de luz con las antorchas y tener, hermano, la victoria asegurada. Hermano, amados, todos tenemos que brillar. Realmente, si queremos vencer. Mire, la Biblia habla de vencedores y la Biblia habla de más que vencedores. Si ha leído Apocalipsis, al vencedor le daré esto. Y luego le dice a otra iglesia: al vencedor le daré esto. Y otra iglesia: al vencedor le daré esto. O sea, todas esas etapas debemos de pasarlas para convertirnos en más que vencedores. Entonces, mire, estos fueron más que vencedores porque llegaron al final a vestirse de luz. Ok, ahora, dicho esto, es bien importante que, hermano, quiero llegar a otros puntos que me quiero detener un poquito más. Mire, por ejemplo, en Jueces capítulo 7, verso 17, ya están en el campo de batalla, hermano. Ya pasaron muchas cosas ahí. Pero ¿quiénes están ahí, hermano? Yo creo que hasta se lo voy a encerrar de otro colorcito porque me interesa que lo vamos a quedar con esto, hermano, porque estos fueron los que fueron vestidos de luz. Estos fueron los que llegaron a estar alumbrados con las antorchas. Los otros no, los otros regresaron, volvieron a su vida antigua. Pero estos sí, hermano. Pero mire, leamos un poquito ahí más lo que dice Jueces capítulo 7, verso 21. No sé si lo tenemos. Creo que es 17. 7:17. Dice, está hablando Gedeón, hermano. Miradme. Dice, miradme. Les dijo, está hablando Gedeón, seguid mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, haced exactamente lo mismo que me veáis hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, vosotros también tocad las vuestras alrededor del campamento y decid: por el Señor y por Gedeón. Entonces, fíjese, hermano, que aparte, hermano, de estar vestidos ya con estas 3 vestiduras, dice este versículo: miradme, seguid. Yo anoté yo subrayé esas 3 cosas. Miradme, eso es, hay que estar atentos. Seguidme es, pues hagan lo que yo haga. Y haced es, pónganse en acción según lo que vean de mí. Entonces, lo que yo veo aquí, a 300 soldados, hermano, que tienen un líder. 300 soldados, hermano, que se están dejando instruir. 300 soldados, hermano, que tienen la capacidad de escuchar, de poner atención y seguir instrucciones. Yo quiero que ya en estos puntos sí quiero detenerme un poquito más, hermano. Y quiero que lo llevemos a nuestros días.
Quiero que lo llevemos a nuestros días. Quiero que nos analicemos qué rumbo llevamos nosotros. Si estamos, hermano, si estamos yendo hacia el rumbo de ser vestidos con la armadura de luz, o ya nos quedamos en alguna parte de estas. Mire, si ya nos quedamos, pues yo le digo, ¿en qué parte, hermano? Porque todas estas cosas están para nosotros, hermano. Ninguna de estas cosas está lejos de nosotros. La salvación, el bautismo en agua, la llenura del Espíritu Santo, si eso es para nosotros, pero tenemos que llenarlo, decirle al Señor, yo quiero ser, Señor, ahora ya me vestiste con agua, ahora yo quiero la llenura del Espíritu Santo. Ahora, hermano, qué importante es que en nosotros haya sujeción, hermano. Ya le voy a dar versículos que hay una vestidura de sujeción. Hermano, que nosotros estemos siendo comandados por alguien. ¿Sabe qué es esto? Dijo el Señor en algún momento, dijo, hermano, qué lindo si encontráramos ese versículo donde Jesús dice que sintió compasión por la multitud. ¿Y por qué sintió compasión? Porque ¿sabe qué es compasión? Es como sintió como lástima, hermano. Sintió así como qué barbaridad de la multitud. ¿Por qué? Porque dijo, porque vagan como ovejas sin pastor. O sea, son ovejas que no tienen quien los dirija. Son ovejas que no están bajo ningún lineamiento doctrinal, hermano, ni tienen una cobertura. Porque esto yo quiero hablarle de que es importante que nos vistamos de cobertura, hermano. Y otra vez la cobertura, ¿va? ¿Cómo ha salido, hermano? Yo he venido predicando esto, hermano. Y yo sé que usted es del Señor porque el Señor viene, hermano. El Señor viene por una iglesia que está vestida. El Señor no viene por una iglesia descubierta, hermano. El Señor viene por una iglesia que está bajo cobertura, hermano. Que entendemos esto que es cobertura. Dice ese versículo, mire, viendo las multitudes tuvo compasión. ¿Pero por qué tuvo compasión de ellas? Porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Hermano, yo se lo he dicho, toda ovejita necesita tener un pastor, hermano. Toda ovejita necesita un rebaño. Pero yo sé que usted conoce a más de alguno. Yo conozco varios, hermano, que son ovejas, pero no tienen pastor, ni tienen dónde congregarse, no reciben directrices de nadie, hermano. A mí nadie me va a decir qué voy a hacer. El Señor y yo, mayoría absoluta. Yo aquí en la tierra no están equivocados, hermano. Mire, quiero que leamos esto porque mire lo que le puse en verdecito. Mire lo que decían ellos. Por el Señor y por Gedeón. Mire, pareciera, hermano, mi deber es enseñar. Yo tengo que cumplir con mi deber de enseñarle a usted. Pero pareciera que estos mensajes es como para traer agua a nuestro propio molino, diría alguien por ahí, ¿va? Pero yo le diría, amados, toda victoria el Señor la va a dar por medio de quien Él delegó que estuviera enfrente de una iglesia. Toda victoria que el Señor nos va a dar, la va a dar por medio de quien Él delegó. Y esto no es porque seamos mega, ultra, recontra consagrados ni nada que ver, no. Por su bendita gracia el Señor nos puso enfrente de una congregación para poderla llevar, dirigir y que todos seamos vestidos de luz. Pero es importante, hermano, ponernos de acuerdo. Es importante, hermano, que mire, que usted como ovejita abra sus oíditos. Por eso el domingo tenemos ayuno. Y es ahí, hermano. Mire, yo siempre le pido al Señor, yo no quiero hacer nada de mi alma. Yo no quiero hacer nada porque a mí me parezca bien. Yo no quiero hacer nada, no. Yo quiero hacer lo que el Señor me diga que haga. Entonces, usted como oveja, hermano, de alguna manera hay que ver qué dice el líder. Hay que ver qué dice la cabeza. Hay que ver que, mire, si Gedeón sonaba la trompeta, los 300 la sonaban. Si Gedeón se callaba, los 300 se callaban. Cuando Gedeón rompió el cántaro, los 300 también lo rompieron. Lo que hacía su líder, eso hacían ellos. ¿Qué es eso, hermano? Mire, entre muchas cosas, yo creo que le puse a este punto, vamos a ver,
cobertura, formación. Ya le voy a dar el otro versículo de donde me tomo para decirlo. Hermano, es como dejarnos formar, pero hermano, qué lindo es estar bajo una cobertura, bajo un lineamiento apostólico, hermano. Y ¿sabe qué recibimos aquí? Que seamos formados. Que seamos formados. Que haya formación, hermano. Qué importante es que nosotros, mire, está bien. Hombres con defectos, sí, hermano, tenemos defectos, pero yo le aseguro que el Señor nos ha habilitado y nos va a seguir habilitando para que podamos seguir guiando al pueblo por el camino que deben de ir. Entonces, hay que estar ahí, mire, como esto, por Gedeón. ¿Y qué decía? Miradme, decía Gedeón, mírenme a mí, lo que yo haga, hermano, y esto hay que tener cuidado, ¿va? Porque decía Pablo, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Hay un predicador que cuando estaba ahí presentando sus redes sociales, y aquí está mi red social de Facebook, y él decía esto siempre: síganme mientras yo sigo a Cristo. Si yo dejo de seguir a Cristo, ya no me sigan. Yo creo que así debe de ser, hermano. Ya cuando ya dejamos de seguir a Cristo, ahí sí ya nos desviamos. Pero yo creo que Gedeón estaba con una comisión, hermano. Gedeón estaba con una asignación de Dios. Y Gedeón decía: mírenme. Miren mi ejemplo. Él decía: haced exactamente lo mismo que yo haga. Él decía: hermano, yo he sido comisionado. Entonces, ¿sabe qué, hermano? De parte de Dios, yo se lo he dicho, yo he sido enviado a esta ciudad. Yo no levanté mi mano para estar aquí, sino que el Señor me envió a esta ciudad con una comisión muy grande. Entonces, ¿sabe qué le digo? Unámonos y vamos en esa dirección. Abramos nuestros oídos, abramos nuestros ojitos, que el Señor nos dé entendimiento, hermano. Pero yo sé que esta palabra no es muy bien aceptada a veces, hermano. Pero mire, que seamos sujetos, hermano, a la autoridad que el Señor ha puesto, y que vayamos en una misma dirección. Entonces, cobertura. Y yo le puse el ejemplo, entre muchos que podría hablar, hermano, del Gadareno. Mire, aquel hombre que el Señor fue a rescatar. Mire lo que dice ahí en Marcos 5:15. Llegaron a donde estaba Jesús. Aquí el Gadareno ya está libre, hermano. Ya el Señor lo había liberado. Pero ¿qué sucede? Dice que cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios. Yo subrayé dos cosas ahí: sentado y vestido. Otra vez, vestidura, cobertura, que es vestidura, pero también me habla de formación. Hermano, yo sé que es otra enseñanza, pero mire, cuando alguien se sentaba, es dejarse enseñar. En la Biblia, por ejemplo, dice que María, la hermana de Lázaro, estaba sentada a los pies de Jesús escuchando la palabra, mientras que Marta estaba afanada en la cocina. Lázaro ya se había ido de la casa, pero María dice que estaba sentada a los pies de Jesús recibiendo la palabra. El estar sentado, por eso subrayé, es como: estoy discipulándome, estoy recibiendo instrucción, estoy dejándome formar, estoy abriendo mis oíditos a la enseñanza. Eso es estar sentado. Hay otro versículo que me gustaría que lo encontraran, que Pablo dijo, el apóstol Pablo dijo que había sido formado a los pies de Gamaliel. Pies, sentado a los pies, vestido, hermano, dice, y un sano juicio. Pero Pablo dice que él había sido formado a los pies de Gamaliel. Es como una actitud de estar, hermano, discipulándonos, de estar aprendiendo, de estar siendo formados, hermano. Pero tener una fuente de la cual tomamos. ¿Sabe que uno de los problemas hermano, una de las debilidades que tiene, mire, el internet nos facilita muchas cosas, hermano. La tecnología, si la sabemos usar, hermano, nos facilita muchas cosas, pero ¿sabe que hay algo peligroso? Que cualquiera se pone a enseñar en Facebook. Y que si nosotros no tenemos cuidado de lo que vamos a abrirle nuestros oídos, nos podemos contaminar. Por eso hay que estar bajo una cobertura. Es lo mejor, hermano, estar bajo una cobertura donde nosotros estamos siendo formados, donde hay formación.
No a cualquier cosa, hermano, abrir nuestros oídos y que cuando se los abramos, pues tengamos esa capacidad. Esto sí me lo como, esto no me lo como. Esto sí, mejor lo desecho, o esto lo dejo ahí para ver si lo entiendo mejor después, pero no me lo voy a comer todavía. Hermano, que tengamos ese cuidado, pero qué lindo estar bajo una cobertura. Entonces, mire cómo va este ejército. Aquel ejército que empezó con 32,000, se redujo a 10,000, después a 300. Todos aquellos se iban quedando sin vestidura. Ahora estos 300 hermanos se ponen bajo una sujeción. Ese es el que le digo, mire, yo soy judío, nacido de Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado. Esta versión dice bajo Gamaliel. Hay una versión que dice a los pies de Gamaliel. Como quien dice, ahí estuve en esa doctrina, en esa escuela. Lo vamos a dejar ahí. Quiero avanzar. Verso 19. Vestiduras, hermano. Verso 19 dice, esta versión, hermano, Nueva Traducción Viviente: fue apenas pasada la medianoche. Esa batalla fue de noche. Fue apenas pasada la medianoche, después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces, de un momento al otro, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida, verso 20, enseguida los 3 grupos, porque hermano, Gedeón armó 3 grupos, 100, 100 y 100. Hay 3 grupos. Hermano, no es fácil coordinar 3 grupos, y más cuando es de 100 personas. Pero dice que los 3 grupos, yo subrayé ahí, tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente, fuego, y en la mano derecha llevaban el cuerno, y todos gritaban a una espada por el Señor y también por Gedeón. Entonces, lo que veo yo aquí, otra de las cosas que hay que entresacar de estos 300, hermano, que sería el punto 5, es que ellos, hermano, se vistieron de unidad. Lindo esto, hermano. La unidad, hermano. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mire lo que está ahí en amarillito y en verdecito. Los 3 grupos. No es que uno primero y el otro después y el otro más tarde. No, los 3 grupos tocaron juntos. Eso es unidad. Eso es, hermano, que la iglesia debe de estar en unidad. Mire, el estar en unidad nos va a llevar a que nos vistamos. Todas estas son vestiduras, pero a la final, a la que queremos llegar es ser vestidos de luz, que esa luz nos va a dar la victoria, hermano. ¿Qué victoria más poderosa? Yo creo que una de las victorias más así, hermano, destacadas dentro del pueblo del Señor es la de Gedeón, por la manera en que se dio, por la cantidad de soldados que participaron y por la magnitud, hermano, de liberación que se dio para el pueblo con esta batalla, hermano, y que fue peleada. Yo quiero decirle esto, fue peleada con luz. Esa fue el arma que utilizó Gedeón, luz. Hermano, eso no fue una batalla cuerpo a cuerpo. ¿Sabe qué? Luz. Todo lo que les dio la victoria a ellos fue la luz. Yo me imagino, hermano, que ellos tuvieron que entrar sigilosamente ahí, hermano, porque estaban durmiendo los soldados enemigos. Entonces, yo creo que ellos entraron queditos, pero llevaban un cántaro. Siempre yo me he hecho así la idea en mi mente. Qué chistoso se mirarían esos soldados, cada uno con un cántaro, hermano. ¿Se imagina? Vamos a pelear, sí, vamos a la batalla. ¿Y qué lleva? Un cántaro. No deberían de llevar todos una espada. Pero mire, un cántaro. Y dentro de ese cántaro llevaban la luz. Y entonces ellos entraron así, hermanos, sigilosamente, y se pusieron en orden de batalla como le había dicho Gedeón. Pero ahí llevaban la luz. ¿Se imagina usted el impacto para esos enemigos
ver 300 antorchas encendidas alrededor de ellos. Quedaron como locos. Dice la Biblia que se empezaron a atacar entre ellos. La espada del uno se volvió contra su compañero. Porque, hermano, la luz confunde las tinieblas. Hermano, la luz, cuando las tinieblas reciben el impacto de la luz, las tinieblas quedan confundidas, hermano. Entonces, mire, con luz, eso es lo que tenemos que aprender, vestirnos de luz, hermano, vestirnos de luz. Entonces, cuando ellos, hermano, vieron eso, se confundieron y empezaron a atacarse unos a otros y el Señor les dio la victoria. Pero qué importante esto, hermano, la unidad. Y hay un versículo hablando del Señor Jesucristo. Mire, ese versículo lo estaba estudiando hoy en la tarde. Hablando del Señor Jesucristo, tal vez está en los evangelios, donde dice de la túnica esa. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Y dice, y tomaron también la túnica, vestidura. Y la túnica era sin costura y era de una sola pieza. Esa era la túnica de Jesús. Hermano, eso que no tenía costuras, ¿se imagina cómo? Yo me pregunto, ¿cómo edificaron esa túnica? ¿Cómo la hicieron? ¿No cree usted que era una túnica que no era de esta tierra? La que usó nuestro Señor Jesucristo fue una túnica que no tenía costuras. Quiere decir, no tenía divisiones, sino que era de una sola pieza. Y esa pieza vestía ¿a quién? ¿A quién vestía esa pieza? ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces yo creo que debemos de estar vestidos de esa túnica, de una sola pieza. Eso es unidad. Que en el cuerpo de Cristo haya vestidos de unidad. Hermano, que seamos vestidos de unidad. Realmente, que estemos bajo un mismo sentir, hermano. Que estemos, mire, que estemos en un solo espíritu. Entonces yo creo, hermano, con todo mi corazón, que para llegar a estar vestidos de luz, yo le estoy mostrando todas las vestiduras que tuvo que haber recibido estos 300 para llegar a estar vestidos de luz. Hermano, se tuvieron que vestir de salvación, se tuvieron que vestir con el bautismo en agua, vestirse con la llenura del Espíritu Santo. Hermano, dejarse formar, discipular, estar bajo una cobertura, pero también que, hermano, que los desarrollemos en unidad, que nos pongamos ese vestido, hermano. Yo le puse a este punto un solo cuerpo, así como dice ahí, hermano, que esa túnica de una sola pieza vestía el cuerpo de Cristo. Entonces era un solo cuerpo. ¿Y sabe qué? Estar congregados, hermano. Pero el punto es, hermano, la iglesia, ¿cómo estamos? Y es que, hermano, creo yo que estos 3 primeros puntos nos dan una muestra de cómo está la iglesia hoy. Hablando de la iglesia mundial, hablando todo el ejército del Señor. Porque el ejército del Señor no solo somos hondureños, hermano. Es más, la Biblia dice que ahora ya no es de qué país seamos, de qué nacionalidad somos, de qué raza somos. No, ahora el cuerpo de Cristo es uno solo. Todo aquel que ha creído en Cristo, no importa en qué parte del mundo está, pero si ha recibido a Cristo, ella es parte de nuestro ejército. Pero el punto es, si nosotros pudiéramos sacar porcentajes aquí, hermano, si pudiéramos sacar, ¿cuánto es 22,000 entre 32,000? Estamos hablando más del 70% de una iglesia que no pasó a la siguiente vestidura. Y si sacamos, hermano, estos 300 entre 32,000, Dios santo, no sé si es ni el 1% de la iglesia que le hace falta la vestidura del Espíritu Santo. Entonces yo creo, amados, que tenemos que humillarnos. Por eso, mire, por eso el domingo vengamos humillados. Señor, yo quiero estar vestido de luz. Yo quiero tener esas vestiduras de luz, yo quiero resplandecer, yo quiero ser esa iglesia gloriosa. Entonces, hermano, la unidad. Ahorita vamos con la unidad. Vestidos de unidad, vestidos con esa vestidura de esa túnica de la que habla. Ok, aquí podríamos citar, hermano,
Hechos 2:42, pero lo vamos a dejar porque quiero llegar a otro punto. Mire, de aquí quiero hacer una conexión, porque aquí, digamos que, vamos a ponerlo así, aquí hay una iglesia de 300, que esos 300 fueron vestidos de salvación, bautismo en agua, Espíritu Santo, cobertura, formación y unidad, 300. Entonces, quiero que nos vayamos a Hechos capítulo 20, donde hay una iglesia con todas estas características. Vamos a hacer una conexión con una iglesia del Nuevo Testamento. Ahí está, mire. Esta es la iglesia de Troas. Ya le hemos hablado en otros momentos. Pero hagamos una conexión porque yo creo que esta iglesia, hermano, cumple con todo esto que llevamos hasta aquí. Leamos. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos, mire, eso es unidad. Eso es, hermano, una iglesia que ya tiene salvación, bautismo en el Espíritu Santo, bautismo en agua, y es una iglesia que está en un discipulado, formación. Dice, estábamos reunidos para partir el pan. Pablo les hablaba pensando partir el siguiente día y prolongó su discurso hasta la medianoche. Y ojo, ¿cuándo peleó la victoria? ¿En qué momento del día peleó la victoria Gedeón? Sí, leyó conmigo, ¿ah? ¿Cuándo fue? Al mediodía, en la tarde, a medianoche. ¿Y estos dónde están reunidos? ¿En qué hora? Medianoche. Es que nuestra batalla, hermano, ahorita estamos en lo más oscuro de la noche. Tenemos que brillar, eso tenemos que buscar la luz. Entonces aquí hay una iglesia que también está en medio de la noche, hermano. Pero qué, mire qué lindo. Habían muchas lámparas, luz. Habían muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Yo sé que eso puede ser literal, pero yo no creo que eso esté escrito para que nosotros digamos que eso es literal, sino que cada uno de los que estaban recibiendo palabra ahí eran lámparas que estaban vestidas de luz como los soldados de Gedeón. Sí me estoy dando a entender, amados. Hoy ya tenemos hambre y vamos a buscar baleadas. Había muchas lámparas en aquel aposento. Estaban a medianoche, pero estaban en unidad y estaban en un discipulado, formación. Ahora, yo quiero destacar aquí lo que está en verdecito. Estaban en un aposento alto. Y lo quiero poner como un siguiente punto. Porque sí hermano, se sobreentiende que cuando dice que estaban reunidos, quiere decir que había unidad en ellos. Entonces, esta es como la continuación de lo que venimos hablando. Y como un punto número 6, dice que ellos estaban en un aposento alto. Hermano, no sé qué versículo, tal vez alguien me cheque ahí donde dice que era un tercer piso. Tiene que ser en los siguientes versículos. Cuando se desgajó Eutico, cuando se despicó Eutico, dice que era un tercer piso. Entonces, mire dónde quiero llevarlo. Mire dónde quiero llevar. Esta era una iglesia que allá había pasado del primer piso al segundo piso y había subido al tercer piso. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo tienen ahí? 9, ¿va? Ahí más adelantito lo vamos a leer, pero yo quiero que hagamos esto. Dice que, ¿dónde dice el tercer piso? Ahí estaba, mire, dormido, se cayó desde el tercer piso. O sea que cuando dice allá, el otro versículo, pongan el otro versículo, cuando dice aposento alto, es un tercer nivel. Pero el punto es que esta iglesia, la de Troas, ya había pasado del primer piso al segundo piso y había pasado al tercer piso. Eso me habla de ascenso. Eso me habla de una iglesia, hermano, que evoluciona, que crece. Quiero ver cómo le puse a este punto. Entonces yo creo que tenemos que vestirnos, hermano, también con una vestidura que es crecimiento. Mire todo lo que podemos sacar de esto, hermano, crecimiento.
Esto es, hermano, esto es desarrollo. Que seamos una iglesia, perdón, aquí era evolución. Que sea una iglesia que evolucione. Que sea una iglesia que evoluciona. Y esto tiene que ver con el crecimiento. Vamos a ver si te funciona mejor. Esto tiene que ver con el crecimiento, hermano, o desarrollo. Es una iglesia que no se estanca, hermano. Es que, mire, todo esto, hermano, va así en secuencia. Una iglesia que va ahí, así de esa forma, avanzando. Mire, llegamos a la salvación, todos pasamos por ahí, hermano. Luego el bautismo en agua, todos pasamos, bautismo en el Espíritu Santo. Luego, así como la iglesia primitiva dice que se doctrinaban todos los días, bajo una cobertura, bajo una formación, hermano, en unidad. ¿Sabe qué va a traer eso? Eso va a traer una evolución. Esto va a traer un crecimiento, va a traer un desarrollo. Entonces, amados, qué importante es todo esto. ¿Y sabe qué dice la Biblia de esto? Para ponerle una base bíblica, que hay una vestidura de crecimiento. Dice la Biblia que el jovencito Samuel, o el niño Samuel, crecía en gracia y en sabiduría. ¿Dónde estará ese versículo? No sé si lo anoté. Ahí en 1 Samuel 2:16 creo que está, donde dice que el niño, ese es el otro que vamos a leer, que el niño Samuel crecía en gracia y sabiduría. El niño, usted sabe que a Samuelito lo llevaron ahí, hermano, recién nacido, de 1 año lo llevaron, recién nacido, o 5 años cuando destetó, pero era un niño. Ahí se empezó a desarrollar y dice que en la Biblia que él crecía. Pero mire el trabajo que hacía la mamá. Hoy si pongan el otro versículo que tenía ahí, 2 Samuel 2:18. Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Pero mire esa labor de esa madre, hermano. Dice que su madre le hacía una túnica pequeña cada año. Cada año. Y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. ¿Por qué cree que Ana hacía esa túnica? Porque como Samuel iba creciendo, él necesitaba una túnica un poquito más grande. Y todos los años llevaba una túnica más grande. Y luego le llevaba otra túnica más grande. Qué lindo es que en nuestro recorrido en Dios, hermano, mire, todos en algún momento espiritualmente estuvimos recién nacidos, todos, hermano. Pero quedarnos como recién nacidos toda la vida. No dice Pedro que anhelemos, que deseemos la leche, así como el niño anhela la leche para crecer, que nosotros también deseemos la palabra no adulterada. Desead como niños recién nacidos la palabra no adulterada. ¿Para qué? Para crecer. Entonces que haya un crecimiento, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Necesitamos esas vestiduras, hermano. Necesitamos ser vestidos con el crecimiento de Dios, con el desarrollo de Dios. Que en nosotros, hermano, hay un deseo de crecer realmente. Mire, todos estos puntos son importantes. Y yo sé que llevo un poquito así acelerada la enseñanza, pero mire, hermano, todos estos puntos es importante que nosotros como cristianos no nos quedemos en el primer nivel, hermano. No nos quedemos en el primer piso, sino que esta iglesia de Troas ya estaba en el tercer nivel. Y en el tercer nivel dice que había muchas lámparas. Ahí está, el niño crecía en estatura, en gracia para con el Señor y para con los hombres. Hubo un crecimiento. Y como hubo un crecimiento, su madre, hermano, le daba todos los años, le fabricaba una túnica. Quiere decir que ese niño iba creciendo. Pero note que no solo crecía en estatura, sino que él crecía en gracia, en conocimiento. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que debemos de crecer en fe. Debemos de crecer, hermano, en buenas obras. Debemos de crecer en muchas cosas. Muchas cosas dice la Biblia que tenemos que crecer. Pero entonces eso, ¿sabe qué? Que en nuestro desarrollo cristiano, hermano, esté esa vestidura de crecimiento, de desarrollo. Que no nos conformemos, hermano, con quedarnos en lo básico. Creo que en Hebreos capítulo 6:1, si no estoy mal, dice, hermano, que dejando las cosas elementales, avancemos hacia la madurez. Entonces es un crecimiento, que haya una evolución. Entonces todo esto nos va a ayudar, hermano, a vestirnos de luz. Por ahí, hermano, creo que vamos a ir. Ya quiero que cerremos esta enseñanza. Quiero ver cuántos minutos me quedan. Yo quería más tiempo para hablar un poquito de esto, hermano.
Pero veamos lo que dice Hechos 29. Aquí vamos a ir poniéndole un candadito a esto. En Hechos 29 se habla de un joven. Hermano, qué cosa es esta. Se habla de un muchacho que ya estaba en el tercer nivel. Hermano, tenemos que ver que Eutico no era un mal cristiano. Que se descuidó es otra cosa. Pero si estaba entre las lámparas, si estaba en el aposento alto escuchando ahí el discipulado de Pablo, si había evolucionado juntamente con los otros cristianos hasta el tercer piso, quiere decir que es un cristiano que logró crecer, desarrollar, pero se descuidó. Y yo quería dejar un poquito más de tiempo con esto, porque dice el verso 9 que un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse. O sea, no estaba dormido, sino que comenzó a dormirse. Mientras Pablo alargaba su discurso, al quedarse profundamente dormido, ahí sí logró dormirse, hermano, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. No sé si me va a quedar bien aquí, pero mire esos 3 puntos. Se durmió, se cayó y se murió. Tres cosas que le pasaron a una lámpara que estaba ahí, hermano. Se durmió, cayó y murió. Y eso es, involucionó. O sea, hermano, qué tremendo. Una caída nos puede hacer retroceder. ¿Cuántos años de desarrollo? Sería lindo leer por lo menos cayó en el segundo piso, ¿va? Por lo menos, ¿va? Cayó en el segundo. Del segundo al tercero es poco lo que tiene que levantarse, pero cayó hasta lo más bajo, al primero, hermano. Eso es comenzar de nuevo. Entonces, a donde yo quería realmente llegar, después de haberle dicho todo eso, hermano, qué importante es permanecer. ¿Sabe qué? Vestirnos yo le puse a este punto de la perseverancia, hermano. Mire, hasta yo me acuerdo que mis jefes en lo secular tenían un dicho ahí en una de las empresas que trabajaba: no es tan difícil llegar a la meta, lo difícil es mantenerse cumpliendo la meta todos los meses. Sí, hay que hacer un esfuerzo, ya llegué a la meta, sí, pero ya no es tan difícil llegar. Ahora que eso se haga una costumbre, que todos los meses llegues a la meta y te volvás un empleado constante, nos decían, hermano, que nos mantengamos ahí en esa meta, que esas curvas, hermano, ¿cómo le llaman? Esas gráficas ahí se mantengan, que no baje. Si van a tener alguna variación, que sea para arriba, pero que no baje, hermano, que mantenernos. ¿Sabe qué, hermano? La perseverancia, hermano. Entonces este discípulo llegó a lo más alto, hermano. Iba bien en el desarrollo, llegó con nosotros. Pero ¿sabe qué? De repente se descuidó, de repente se durmió, cayó y murió. Entonces yo creo que debemos de vestirnos con esta vestidura número 7 para ser vestidos de luz. Fíjese que hay un versículo, que es un versículo que lo hemos estado leyendo y que vamos a seguirlo analizando, que está en el libro de Efesios capítulo 5, verso 14, aplicando la Eutico. Porque dice ese versículo, por esta razón viene hablando de las obras de las tinieblas, hermano. Todo ese capítulo 5, sería lindo que usted lo leyera en su casa y que mire todo lo que dice Pablo acerca de las obras de las tinieblas. Pero dice, para contrarrestar las obras de las tinieblas, dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos, y entonces te alumbrará Cristo. ¿No le parece que ahí está Eutico? Despiértate, levántate
de entre los muertos. O sea, esto es, hermano, esto es lo que, entre muchas cosas que me enseña es: ¿quieres que te alumbre Cristo? ¿Cuántos quieren que nos alumbre Cristo? Entonces, si queremos que la luz de Cristo se mantenga en nosotros, tenemos que estar despiertos, mantenernos en el tercer nivel como Eutico, o los que estaban ahí como Eutico, hermano, y entonces nos alumbrará Cristo. O sea, hermano, entre lo que se puede visualizar en ese versículo es: el Señor no brilla sobre los dormidos, mucho menos el Señor no brilla con los que están entre muertos. La luz de Cristo no brilla ahí, hermano. Ahí está ese versículo que debemos de analizarlo, amados. Debemos de analizar ese versículo. La luz de Cristo no está con los dormidos ni los que están viviendo entre muertos. Dígame alguien en la Biblia que estuvo viviendo entre muertos. El Gadareno dice que se vivía en los sepulcros. Por eso entiendo mejor que cuando el Señor va a buscar al Gadareno, dice que Él salió al encuentro. O sea, Jesús no fue a los sepulcros, sino que Él salió al encuentro. Mire, muchas cosas que decir, pero quiero ponerle otras versiones. Yo creo que anoté como 3 versiones. Mire lo que dice la PDT: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Despierta, dice la Nueva Traducción Viviente: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Otro, la versión de latinoamericana, que esta versión yo me quedo con ella, dice: despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. ¿De qué estamos hablando, hermano? De vestirnos de luz. Y por eso este punto número 7, hermano, ¿para quiénes está la luz de Cristo? Pero esa luz que nos viste, hermano, ¿para quiénes? Para los que permanecemos despiertos, para que no nos pase como Eutico, que se durmió, cayó y murió y tuvo que ser levantado. Bendito Dios, hermano, que hay una oportunidad, fíjese, para los que están dormidos. Hay una oportunidad para los que ahora ni se están congregando. Bendito Dios que usted está aquí esta noche, pero hay gente que no se está congregando, hermano. ¿Cómo están? Viviendo entre muertos. Pero ¿sabe qué? Hay esperanza, porque mientras Cristo no venga, hay esperanza para que ellos se despierten, se levanten, se reintegren, hermano, y puedan volver a subir de nivel. Puedan, pues así como Eutico, no dice la Biblia que lo fueron a Pablo, se tendió sobre él, le dio aliento, lo levantó y lo reincorporó al discipulado. Quiere decir que volvió al tercer nivel otra vez. O sea, de eso se trata. No se trata de condenar a nadie, hermano. Dios reprenda al diablo. Aquí no estamos para condenar a nadie, pero sí para decirle, hermano, mientras esté dormido, no hay luz. Mientras esté haciendo prácticas que solo hacen los de allá afuera, eso es estar viviendo entre muertos, llevando una vida que solo allá afuera se ve, hermano, de solo personas que no están, hermano, viviendo bien con el Señor, prácticas de pecado. Eso es estar viviendo entre muertos, salvos pero viviendo entre muertos, quizás con las vestiduras de salvación, sí, pero viviendo entre muertos. Pero lo que el Señor quiere, mire, lo que el Señor espera de nosotros, hermano, para que esa luz nos arrope, es la perseverancia. Entonces esa última versión está linda, dice que hay que levantarnos, hay que despertarnos primero, hay que levantarnos. Y hay que salir de todo, hermano, toda contaminación de pecado. Entonces, para que la luz de Cristo brille sobre nosotros. Entonces, vea, quiero ver cómo le puse a este punto para que cuadremos aquí la enseñanza. Esto es estar bien despierto. Y tal vez colocan lo que dice del monte de la transfiguración. Yo creo que está en Mateo capítulo, o Lucas capítulo 9. Ese versículo me va a servir para ponerle un poquito más de base a esto. Bien despiertos, hermano. No hay que dormirnos, hermano.
Lucas 9:32. Esto habla cuando Pedro, Juan y Jacobo suben al monte de la transfiguración con Jesús y miran allá a Elías, hermano, y qué experiencia esa. Pero mire lo que se dice de esa experiencia. Pedro y los otros discípulos estaban rendidos de sueño, hermano. O sea, no estaban así como solventes, no, tenían sueño. Pero haciendo esfuerzos por permanecer. Esa es la palabrita que quiero destacar ahí, mire. Haciendo el esfuerzo por permanecer despiertos, vieron a Jesús envuelto en un brillo glorioso. Y vieron otras experiencias. Dice que vieron a los dos hombres que estaban a su lado, vieron a Elías y a Moisés, hermano. Solo eso es una enseñanza. Pero lo que le quiero decir es que, hermano, hay momentos donde baja el sueño espiritual. Hay momentos donde, hermano, vienen esos momentos donde como que nos sentimos menguados, cansados, como que ya no queremos buscar. Vienen esos momentos, y es que somos humanos, hermano. ¿Quién dice que no? Vienen esas tentaciones. Pero mire estos hombres. Dice que haciendo esfuerzos. Hermano, yo te quiero decir, esfuérzate por mantenerte bien despierto, hermano. No te duermas, haz un esfuerzo. Cuando no sientas deseos de congregarte, haz un esfuerzo. Mantente despierto. Es que esto se trata, hermano. Por eso a Josué le dijeron, esfuérzate y sé valiente. Y después le dicen, esfuérzate y sé muy valiente. O sea, que esto se trata, hermano, que también que tenemos que poner de nuestra parte, no dejarnos vencer. Estos hombres no se dejaron vencer por el sueño. ¿Y qué resultado tuvieron? Pudieron ver la gloria. ¿Qué es gloria, hermano? La luz. Mire, la luz de Jesús se reflejó en ellos. Por eso, hermano, es que, mire, sobre todo Pedro y Juan, hombres que destacaron y que podemos leer mucho acerca de lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque esa gloria los impregnó. Esa gloria de Cristo los hizo, hermano, que se reflejara. Entonces, si yo le pudiera poner, hermano, a estos puntitos que vimos, para llegar a tener vestiduras de luz, para llegar a que el brillo glorioso de Cristo esté también en nosotros, pues dejémonos vestir de salvación. El bautismo en agua, yo creo que todos, hermanos, y si no hay alguien que no se ha bautizado, yo creo que tiene que hablar ahí rapidito para que lo bauticemos. La llenura del Espíritu Santo debemos de buscarla, hermano. Hermano, el estar bajo cobertura y dejándonos formar es importante. La unidad, hermano, la unidad. Vamos bajo una misma dirección, vamos, hermano, bajo un mismo sentir, congregados, que busquemos el crecimiento espiritual, el desarrollo, para que entonces lleguemos a perseverar. No nos vaya a pasar la de Utico, hermano, que se durmió, cayó y murió, sino que permanezcamos bien despiertos como estos tres, hermano, para que siempre la luz del Señor esté vistiéndonos. Que la luz de Cristo nos esté ministrando siempre. La luz de Cristo, hermano, que esté siempre pegándonos a nosotros. Yo le aseguro que llenándonos de esa luz, toda tiniebla va a ser erradicada. ¿Acaso no dice la palabra que la luz erradica toda tiniebla? Que la luz de Cristo nos vista, que la luz del Señor nos vista, que la luz de Cristo esté alrededor de nosotros, hermano, y que seamos esos seres de luz. Que donde vayamos nosotros seamos esas luminarias, como dice Pablo, que llevemos la luz de Cristo a donde vayamos, que ahí nosotros seamos los representantes, los reproductores de esa luz. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. No sé si hay preguntas, comentarios, aportaciones, o nos vamos. Lo último, pastor, nos vamos. Póngase de pie, vamos a orar. Vestido de luz, vistámonos de luz, vistámonos de luz. El domingo, hermano, el viernes todavía vamos a estar hablando algo de esto, y el domingo vamos a cerrar con el ayuno. Yo sé que el Señor tiene algo preparado ahí para nosotros, para que cerremos este sentir con un broche de oro ahí. Oremos. Padre, gracias te damos. Gracias por esa instrucción tuya
Y queremos ser, Señor, como esos 300. Queremos llegar a ser como esos 300. Esos 300 que fueron vestidos de luz. Esos 300, Señor, que mostraron esa valentía. No tuvieron miedo. Supieron manejar las aguas. No solo fueron bautizados, sino que, Señor, ahí mismo la llenura del Espíritu Santo vino a ellos. Esa sujeción a su líder, ahí estuvo presente, Señor. Ahí estuvo presente la unidad entre ellos. Eso es, no solo estuvieron de acuerdo con su líder, sino que también estuvieron de acuerdo entre hermanos. Hubo una sinergia entre hermanos. Qué lindo, Señor, que nosotros haya una sinergia en esta iglesia, que haya una sinergia entre los equipos de servicio, que haya una sinergia entre todos nosotros, Señor, que seamos uno solo, que estemos bajo el mismo sentir, que no hayan contiendas entre nosotros, que no hayan peleas ni disensiones entre nosotros, sino que haya unidad, así como este ejército de Gedeón, entre ellos hubo sinergia, hubo ahí un mismo sentir. En el nombre de Cristo oramos para que la unidad no falte, sino que esa vestidura, sino que esa túnica de una sola pieza vista al cuerpo de Cristo, que esa unidad nos cubra, que esa unidad nos vista, Señor, en el nombre de Jesús. Que haya esa evolución, ese crecimiento, Señor, que haya hambre en nosotros para que cada día busquemos más, que busquemos, Señor, crecer, desarrollar, Señor, en todo lo que tú tienes para nosotros. Crecer en fe, crecer en sabiduría, crecer en gracia, crecer en buenas obras, crecer, Señor, en todo lo que tu palabra dice. Ser una iglesia que evoluciona, que crece, y sobre todo, Señor, ser una iglesia que permanece, que persevera. Ser una iglesia, Señor, que no se duerme, que no suceda lo que sucedió a Eutico, Señor, en el nombre de Jesús, que no haya ningún sueño que nos venza, sino que nosotros podamos vencer todo sueño, Señor, así como Pedro, Juan y Jacobo vencieron el sueño, estuvieron despiertos, permanecieron despiertos, y ahí la gloria, esa luz del Señor brilló en ellos. Que esa luz de Cristo vista esta iglesia, que seamos vestidos de luz en el nombre de Jesús, que toda tiniebla sea erradicada, sea disipada por la luz de Cristo que habita, que vive, que nos cubre, Señor, tal y como dice tu palabra, esas armaduras de luz que en medio de la noche nos hacen brillar, que en medio de la oscuridad nos hacen brillar. En el nombre de Jesús, Señor, creemos que hoy, esta noche, adquirimos ese conocimiento, Señor, para que esa luz de Cristo alumbre en nosotros. Así como la iglesia de Troas, muchas lámparas estaban en aquel aposento. La gran mayoría de esas lámparas permaneció, solo uno se durmió, pero gloria a Dios que fue rescatado. Aprovechamos para orar. Hay unos segunditos, solo oremos por aquellos que se han dormido, han caído y ahora están muertos, hermano. Oremos con misericordia, pidámosle al Padre que ellos sean, así como Eutico fue reintegrado al discipulado. Oramos, Señor, por aquellos que se han dormido. Oramos por aquellos que se han desanimado. Oramos por aquellos que ahora volvieron a su vida antigua, volvieron a habitar entre los muertos, Señor, volvieron al pecado. Oramos para que tú, Señor, nos ayudes también a nosotros como iglesia a hacer esa labor que hizo Pablo, de ir, de bajar, de descender, Señor, de descender ahí y poder orar por ellos y poder traerlos nuevamente, hacerlos subir nuevamente. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por todos aquellos euticos, Señor, que hoy por hoy están tirados, están caídos, pero que en el nombre de Jesús hoy declaramos un tiempo de restauración, declaramos un tiempo de restitución, Señor, para que ellos se reintegren, para que ellos, Señor, puedan levantarse en el nombre de Jesús y puedan ser reivindicados y ser traídos nuevamente, Señor, al nivel donde están las lámparas, al nivel del discipulado, al nivel, Señor, donde seguiremos creciendo, evolucionando. En el nombre de Jesús declaramos que muchos euticos hoy son levantados. En el nombre de Jesús abrimos nuestra boca para proclamar, declarar que muchos euticos hoy se levantan, hoy son despertados, Señor, para volverse a reintegrar al discipulado, al crecimiento de la iglesia,
ahí donde está el mover de Dios, ahí donde están las lámparas encendidas, ahí, Señor, que ellos vuelvan en el nombre de Cristo Jesús. Que esta palabra quede en nuestros corazones y que nosotros seamos esas otras personas que estaban ahí, que permanecieron. Ayúdanos a permanecer para poder ser siempre iluminados con la luz de Cristo, siempre vestidos con la luz de Cristo. Llévanos con bien y bendición, Señor, a nuestros hogares, ahí que tu bendición esté aún en nuestras casas y en todo lugar con nosotros. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor le guarde y le bendiga y la lleve con bien.